Estimados estudiantes, muy buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Buenas tardes, tutor. Sí, señor, lo escuchamos. Ok, Sí, señor. perfecto. Bien, muy bienvenidos a este tercer encuentro. Voy a apagar la cámara para compartirles la presentación que les tengo preparada para el día de hoy. Permítame un momento. Bien. Muy bien, muchachos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar rápidamente de la entrega número uno, ya que de esta em, entrega ya nos habló la profesora Rocío en la sesión TAP, em, donde nos explicaba los conceptos, las características de los puntos que se deben desarrollar en esta primera entrega. Posteriormente vamos a hablar sobre un tema que es bien importante en la cartilla número 3, bueno, en la primera o en el escenario uno nos hablaban de los conceptos básicos de proyectos. En la segunda nos hablaban de los métodos de decisión financiera, es decir, los indicadores que estuvimos trabajando hace 8 días. En la tercera ya nos hablan directamente o abordan el tema de flujos de caja, ¿sí? El flujo de caja libre, el flujo de caja del accionista. Pero obviamente este estado financiero pues viene acompañado de los otros dos que son, digamos, bien importantes, como lo son el balance general y el estado de resultados, de los cuales pues para el tema de proyectos es bueno recordar la estructura, que es un activo corriente, que es un pasivo no corriente, en el estado de resultados que se entiende como costo de ventas, como otros ingresos o ingresos no operativos. Bueno, todos esos conceptos son los que vamos a recordar el día de hoy. Bien, lo primero que les recomiendo, por favor, es el diligenciamiento de la asistencia. Recuerden que la asistencia la pueden diligenciar por la opción módulos de la plataforma virtual y posteriormente ingresando a la opción asistencia. En este caso, siempre deben diligenciar la herramienta, como recordarán el nombre del tutor y el tema. Hoy lo podemos diligenciar como estados financieros. Entonces les voy a dar ahí un minutico para que por favor todos hagamos esa gestión. Igual ahorita cuando vayamos por mitad, hago un paréntesis para que los que se conecten en ese momento lo hagan. Es importante recordar que esta asistencia, pues la diligencian las personas que asisten al encuentro. Las personas que no pueden asistir, pues no hay ningún inconveniente, no hay necesidad que de pronto la diligencia. Bien, ok, entonces les recomiendo siempre, y si se me llega a olvidar, como siempre les digo, me acuerdan por favor para diligenciar esta asistencia o el registro de esta asistencia. Bien, ok. Como les había dicho, en la página inicio o en la página principal del módulo, ustedes les aparecen los últimos tres anuncios. Por ejemplo, aquí el último es el que yo envié el día de ayer respecto al recordatorio de la presentación de la primera entrega.
Si ustedes necesitan ver, por ejemplo, los links de grabaciones o de pronto confirmar los horarios de las conferencias, toda esa información la ven directamente en la opción anuncios, donde está pues el detalle de todos los mensajes que yo les he compartido, ¿sí? Si ustedes quieren revisar, por ejemplo, los links de las conferencias, hay un mensaje que se llama relación de links grabaciones, donde están, em, digamos que las fechas, el tema de cada conferencia y su correspondiente link, ¿ok? También dentro de esta opción van a encontrar un mensaje sobre el link de la grabación de la sesión tab número 1. En este mensaje les adjunto el link y en ese link va a aparecer la em, grabación de esta sesión donde la profesora Rocío nos explica cuáles son los conceptos que debemos tener en cuenta para el desarrollo de esta primera entrega. Obviamente, si ustedes revisan el instructivo, aquí en las instrucciones en la parte inicial, me hablan de la estructura del trabajo Word, que va a contener toda esta información, pero obviamente todo esto será para la entrega final, ¿bien? Porque no podemos en esta entrega hablar de conclusiones ni de estado de resultados, no podemos hacer un resumen todavía del trabajo como tal. Por ende, es importante recordar eh, que para esta primera entrega solamente tengo que desarrollar estos 4 puntos, ¿no? Lo que es la introducción, la investigación del sector, ¿sí? El marco teórico y la bibliografía. La profesora Rocío en este tab, que por favor lo recomiendo que lo revisen, nos especifica qué es el título, en qué consiste el resumen, nos explica todos estos ítems, pero insisto, para esta entrega uno solamente se deben desarrollar estos 4 puntos, pero ella, por ejemplo, me indica cómo puedo guiar la investigación, qué es un marco teórico, porque a veces nosotros confundimos un marco teórico con un glosario. Entonces, en el desarrollo de este punto no es que ustedes cojan WAC, 2 puntos, y lo definan. Flujos de caja, 2 puntos, definición, no. Ahí la idea es que ustedes se basen en, digamos, la asesoría que les da la profesora Rocío, ¿ok? Para que, pues, por favor, lo tengamos en cuenta. La idea no es repetir otra vez lo que ella nos habló en el tab porque no tendría sentido. Ella va a hacer otras sesiones de tab precisamente para la segunda y la tercera entrega. Por ejemplo, en la segunda ya entraremos a trabajar con el Excel que está en la plataforma y que corresponde pues a una empresa que pertenece al sector de comercio al por menor. Bien, ok. ¿Hay alguna pregunta ya para continuar o iniciar con nuestro tema de hoy? Les recomiendo que por favor la visualicen. Ahí nos explican bastantes temas la profesora Rocío. Bien, veo que no hay preguntas, entonces vamos a empezar a trabajar en nuestro tema. Como les decía, en la tercera cartilla ya nos hablan específicamente del flujo de caja, cómo lo armamos, cómo o qué partidas dependen de este estado financiero. Ese estado financiero es importante porque de ahí o de una parte que se llama el flujo de caja libre se va a extraer la información para calcular BPN, TIR y RBC, que es lo que nos va a explicar la profesora Rocío en el segundo tab. Bien, ok. En esta oportunidad y obviamente por temas de tiempo, vamos a recordar los conceptos de balance general y de estado de resultados. Bien, como siempre, esta presentación o todos los archivos que trabajemos en esta conferencia, yo se los compartiré esta noche o a más tardar mañana en la mañana para que ustedes pues
puedan tener el trabajo o más bien el documento sobre el cual trabajamos en la sesión. Si nosotros buscamos una definición, bueno, pues hay muchas que son válidas. Esta es una de ellas. Nos dice que el balance en general es un estado financiero que muestra el valor de lo que la empresa tiene, o sea, los activos, ¿sí? Y lo que la empresa debe, los pasivos, en un momento específico. Ese momento específico desde el punto de vista contable siempre va a ser un año, ¿sí? Obviamente, las empresas lo pueden generar con una periodicidad más corta. Hay unos que lo van diligenciando de forma mensual para ver cómo van sus proyecciones, pero digamos que para auditorías y demás siempre se toma como periodo contable el año. Bien, esta es la estructura del balance general. Voy a copiar esta pantalla aquí en un Paint para que miremos la estructura como tal. Normalmente podemos dividir el activo, digamos que en una figura del siguiente tipo. Entonces vamos a encontrar en el lado izquierdo la parte de activos, ¿sí? Donde estará el activo corriente, el activo propiedad, planta y equipo y los activos no corrientes. En el lado derecho del balance están los pasivos, el corriente y el largo plazo y el patrimonio. Aquí la idea es recordar, ¿sí? Que tenemos la ecuación patrimonial. O sea que en los estados financieros que ustedes empiecen a trabajar, lo primero que hay que validar es que el total activo del balance es igual al total pasivo más patrimonio. Bien, si esto no se cumple, hay un error, hay que entrar a validar qué pasó. ¿Ok? Bien, ahora, fíjense que el activo tiene tres clasificaciones, ¿sí? El corriente, propiedad, planta y equipo, o activo fijo y activos no corrientes. Por su parte, los pasivos, de igual manera, se dividen en corriente y el pasivo no corriente o deuda a largo plazo. Ya vamos a ver cada una de esas definiciones. Importante, pues, que nos quede y recordar muy bien que todo activo corriente es el que se hace efectivo en menos de un año, el no corriente mayor a un año. De igual forma pasa con el pasivo, que son las obligaciones que yo debo cubrir antes del año, y las a largo plazo que superen el año. Bien, entonces acá ya vamos a em, recordar en el caso del activo corriente que son los bienes o derechos que pueden convertirse, ¿sí? Convertirse en dinero en un tiempo inferior a un año. ¿Qué tipos de activos corrientes? Por ejemplo, disponible todo lo que esté en bancos o en caja, las inversiones a corto plazo, digamos que las más conocidas, los CDTs, ¿cierto? Los CDTs, como todos saben, es un certificado de depósito a término fijo y es un producto de captación donde el banco de cierta forma o hago un pacto con él para no retirar el dinero antes del tiempo pactado. Entonces, si abro un CDT a 3 meses, es a 3 meses, no a un mes, 2 meses, ¿sí? En, en mi época, cuando yo trabajé en bancos, los títulos o este tipo de instrumentos financieros no se podían, digamos, reclamar antes del tiempo pactado. Ahora, algunos bancos ya están aplicando modalidades donde dicen, bueno, ahora su CDT y si usted tiene algún inconveniente puede retirar el dinero antes, pero les van a cobrar una multa, ¿bien? Por hacer ese retiro antes de tiempo. Mm, ¿Qué otro tipo de activos corrientes?
Los deudores, ¿bien? Permítame, sí, estamos grabando porque me da miedo que se me olvide. Bien. Tenemos la cartera, las cuentas por cobrar, ¿sí? Y obviamente los inventarios. Acá en deudores, pues la idea es que esa cartera trate de no incrementarse. Es decir, si a un cliente, bueno, lo ideal es que a los clientes, en mi proyecto el producto me lo paguen de contado, ¿sí? Pero si yo le llego a dar tiempo de un mes o 2 meses a un cliente, la idea es, digamos, que gestionar que el cliente me pague esos tiempos y no que se me empiece a extender y ahí es donde se genera la cartera en mora. ¿Bien? Ok. Y obviamente, pues inventarios. Eso es importante, por ejemplo, en empresas que son comercializadoras de productos, por ejemplo, los supermercados de grandes superficies, que si uno va a analizar su activo o su balance general, la mayor parte o la mayor concentración siempre estará en esta partida, ya que ellos se dedican básicamente a comprar un producto y después a revenderlo. ¿Bien? Ok. Propiedad, planta y equipo. O como se conoce en algunos textos como activo fijo. Es la misma cosa. Bien. Son los bienes construidos en proceso de construcción con la intención de usarlos en la administración de la empresa, no con la intención de venderlos. ¿Listo? Administración de la empresa. Em, ¿Qué tipos de activos de esta índole encontramos? Pues vehículos, muebles y enseres, maquinaria y equipo, construcciones, edificios, etcétera, que obviamente deben ir asociados a una depreciación. ¿Bien? Para el caso de proyectos, normalmente esa depreciación se maneja en un método que se llama línea recta y es coger los activos que van a ser utilizados en el proyecto y dividirlos en el número eh, de años al cual pues se va a diferir los flujos futuros del mismo. Es decir, si yo tengo una inversión en maquinaria de 10 millones y el proyecto es a 5 años, entonces el valor de depreciación para cada año será 10 millones dividido 5. Entonces, 2 millones en cada año. Bien, ahora los no corrientes. Como mirábamos acá, los activos corrientes eran los que em, se podían hacer efectivos antes del año o menor a un año y los no corrientes mayor a un año. Por ende, aquí me hablan de inversiones permanentes o inversiones a largo plazo, ¿sí? O deudores a largo plazo. Obviamente, lo ideal es que en mi proyecto yo no tenga deudores de este tipo, porque imagínense que yo le dé, em, digamos, el plazo a un cliente para que me pague a un año, 2 años, pues obviamente puede pasar, pero dependiendo del producto, pero si mi producto o servicio es algo cotidiano o de pronto algún alimento, pues la idea es que me lo paguen de efectivo. Este tipo de partidas se ven o son comunes en empresas donde el producto que se vende es, digamos, de gran calado, es decir, un avión, un helicóptero, un barco, donde pues obviamente no todo el mundo pues tiene de contado un valor tan representativo. Ahí es donde se genera este tipo de partidas, ¿ven? Y una muy común son los intangibles, ¿sí? Como las patentes. Si conocemos ese concepto de patentes, de pronto lo han escuchado. ¿A qué se referirá una patente? Chicos, ¿alguien ha escuchado el concepto? Básicamente, ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Profe, Ah, ok, ok. una patente no es cuando yo desarrollo un producto o no un producto y cojo derechos sobre el mismo.
Sí, básicamente es como inscribir ese producto o ese servicio o ese procedimiento o esa idea para que el gobierno sepa que es mía, ¿sí? Es como decirle, mire, este producto lo estoy, lo estoy creando yo, es obra mía, yo soy el autor de ese producto o servicio. Acá en Colombia eso se hace pues en la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿sí? En la SIC. Pero digamos que es un proceso larguito y a veces sale hasta costoso, por ello algunas personas lo hacen en otros países como México, Brasil o inclusive Estados Unidos, donde em, la ley es un poco más drástica con este tipo de situaciones. O sea, van más en contra de la piratería y en la violación de derechos de autor. Entonces, cuando yo hablo de patentes, también hablo de un activo no corriente, un activo a largo plazo. Hay otras empresas que aquí también incluyen, por ejemplo, el know-how o el saber cómo o el conocimiento que ellos han adquirido. Bien, todo lo que sea intangible pues va normalmente relacionado como un activo no corriente. Muy bien. Los pasivos. Como les indiqué, pues este pasivo ya va en la parte, em, digamos, derecha del estado financiero o del balance, ¿sí? Y obviamente pues tiene también su clasificación como pasivo corriente y pasivo no corriente o de largo plazo, que también pues va relacionado con el año. O sea, corriente, obligaciones que tengo que cubrir antes del año, a largo plazo no corriente las obligaciones que se deben cubrir mayor a un año. Bien, obviamente hablamos si hablamos de pasivos, hablamos de obligaciones con terceros, ya lo hablábamos. En el caso de los pasivos corrientes, ¿qué ejemplos o qué partidas puedo encontrar? Por ejemplo, los sobregiros bancarios. Estos sobregiros son préstamos a muy corto plazo que realiza un banco a las personas que tienen una cuenta corriente. ¿Cómo funciona? Am, digamos que una empresa o una persona natural abre una cuenta corriente, entonces obviamente le entregan una chequera, ¿sí? Digamos que yo giro un cheque para el lunes, digamos, ¿sí? Por 1 millón de pesos, ¿sí? Yo lo giré pues ya hace algunos días y el tenedor del título o del cheque, pues ese día lo va a cobrar por ventanilla o si lo consignó, pues entraría un cobro por canje, ¿sí? Pero resulta que por algún motivo, digamos que la persona o la empresa eh, no tiene el millón completo el lunes en su cuenta, o sea, tiene 800.000 pesos, por decir algo. Normalmente lo que hace la empresa o la persona es llamar al banco y decirles, bueno, ahora pues también ahí, lo hacen de forma automática, pero digamos que anteriormente se llamaba al banco y se les decía, mire, me va a entrar este cheque o me van a cambiar este cheque, por favor présteme los 200.000 y se los cubro en X días, ¿sí? Entonces el banco le hacía ese préstamo, digamos, temporal al cliente para que no le devolvieran el cheque y el cliente se comprometía pues a pagar ese dinero, obviamente con unos intereses porque pues el banco nunca pierde, ustedes saben. Y esa era como la figura que se manejaba. Entonces, estos pasivos son considerados corrientes porque son deudas a muy corto plazo, 15, 20 o 30 días. Bien, aquí encuentro las deudas con proveedores, obviamente. Aquí es donde yo les decía que si mi cliente me paga de contado, la idea es que con los proveedores siempre cuadre un tiempo superior. En este caso, si me pagan de contado los clientes, tratar que los proveedores pues les pague a 1 mes o 2 meses. Si a los clientes les doy plazo de 1 mes, la idea es negociar con los proveedores el pago de las materias primas o del producto que me estén vendiendo a 2 o 3 meses. Siempre que el
tiempo de las cuentas por cobrar, en este caso la cartera, el tiempo sea menor al de la cuenta por pagar, que en este caso es la cuenta proveedores. Bien. Obviamente están las cuentas por pagar, los impuestos, las obligaciones laborales. Bien. Y aparte de ese pasivo a corto plazo o corriente, tenemos también pues el pasivo a largo plazo, donde básicamente se registran las partidas o los préstamos mayores a un año. Aquí, por ejemplo, es donde encuentro los préstamos que se hacen a un tiempo superior a un año. Digamos, un préstamo que saqué a 5 años, 7 años con una entidad bancaria, normalmente van relacionados en esta partida. También encuentro estos bonos. Aquí, pues, es importante hacer un paréntesis porque esta es una modalidad que a hoy, digamos, recurren algunas empresas privadas, pero digamos que la figura más conocida es la que hace el gobierno con la emisión de los TES o títulos de deuda pública. Voy a hacer aquí un paréntesis, chicos. Veo que ya hay más personas conectadas. Entonces, por favor, los que se conectaron hace poco, por favor ingresar a la opción módulos del módulo virtual, módulos, asistencia, encuentros. Diligencian, por favor, la asistencia, recordando que ustedes básicamente tienen que desarrollar el punto 7, que es la plataforma, el nombre del tutor, Monroy Juan, y el tema, que en este caso es estados financieros. ¿Listo? Yo les voy a dar ahí un minutico para que por favor me ayuden con ese diligenciamiento de la participación o de la asistencia. Bien, entonces por favor siempre, como les decía, vamos a diligenciar este registro de asistencia. Pues obviamente aplica para los que están conectados en este momento. Las que ven la grabación posteriormente, pues no tendrían la necesidad. Igual no hay ningún inconveniente. Bien, volvamos entonces a nuestra presentación. Les estaba comentando que esta opción de emitir bonos es un mecanismo de endeudamiento que utilizan algunas empresas privadas, ¿sí? Les iba a explicar cómo funciona en el gobierno. Digamos que ustedes saben que el gobierno pues maneja un presupuesto general, ¿cierto? Así como cualquier empresa. Y a veces ese presupuesto no alcanza, por ejemplo, para la financiación de proyectos sociales, proyectos públicos, donde, por ejemplo, el gobierno va a construir una carretera o va a construir unos hospitales o unos colegios. Digamos que va a construir, digamos, una carretera que va a valer, no sé, 5 billones de pesos, con B, ¿no? 5 billones de pesos. Para ello, mm, como necesita 5 billones, pues tendría la opción de ir a un banco comercial, ¿sí? Un banco comercial, pues le va a cobrar, mm, digamos que un 25, un 30% efectivo anual por ese préstamo, ¿sí? Entonces ellos dicen, bueno, si ellos me prestan, pero el costo o el interés es muy caro. Entonces ellos tienen otra opción que es
emitir unos títulos de deuda pública, ¿sí? Normalmente lo que hacen es fraccionar ese dinero que necesitan. Si necesitan 5 billones, eso lo pueden dividir, por ejemplo, en 10 bonos o títulos de 500.000 millones. ¿Qué hacen con esos 10 bonos? Los ofrecen en bolsa de valores, ¿sí? Allá, en bolsa de valores, pues saldrán inversores que están interesados en comprar esos títulos. La figura no es igual, pero voy a hacer un símil ahí con los CDTs. Es como si el gobierno estuviera dando unos CDTs y con esos CDTs, pues el gobierno recauda dinero. Bien, entonces ofrece los títulos, los inversores le dan cada uno su dinero para que el gobierno pues recopile esos 5 billones de pesos. El gobierno en contraprestación pues obviamente se compromete a pagarle un interés periódicamente, ¿sí? Por eso es también una opción de endeudamiento. Lo que pasa acá o cuál es la ganancia del gobierno, que el gobierno es el que pone el interés que le va a pagar a los inversores, ¿sí? Entonces, no es, digamos, doblegarse ante el interés que diga el banco, sino ellos dicen a los inversores, bueno, por como usted me está prestando esta plata, yo le voy a pagar un interés del 10-15% efectivo anual o hasta 20, ¿sí? Es decir, que en las dos opciones se están endeudando, pero obviamente en la parte de los bonos o de los títulos, se está endeudando a un menor costo, ¿bien? No sé si es clara esa figura que les estoy comentando. ¿Es claro, chicos, o de pronto hay alguna duda con esa explicación? Sí, sí, es clara, profe. Ok, entonces, a fin de cuentas, se está endeudando. Lo que pasa es que con la opción de los bonos, pues el costo va a ser menor. Es que, digamos, 5 puntos, así sea un punto porcentual en una cantidad tan grande, pues eso es un dinero bien representativo. ¿Ok? Bien. Ahora, las empresas también lo pueden hacer. ¿Sí? Las empresas también a veces recurren a esta figura, pero obviamente eh, no puede ser cualquier empresa. Bien, Em, digamos que para que una empresa pueda hacer esto, es decir, que emita un bono y capte dinero del público, tiene que pedirle permiso a la Superintendencia Financiera. ¿Por qué? Pues porque se está convirtiendo en un captador de dinero. ¿Ok? Entonces, para poder hacer esa gestión, tiene que decirle, señor superfinanciero, ¿usted me da permiso de emitir estos bonos para negociarlos o para ofrecerlos en bolsa de valores? Otro requisito es que la empresa tiene que estar cotizando en bolsa, ¿sí? Otro requisito es que la empresa debe tener un músculo financiero importante. O sea, cualquier empresa, una microempresa, una pyme no puede hacer esto, ¿sí? Esto lo hacen empresas como Éxito, como Nutresa, como Carvajal, empresas grandísimas que estén cotizando en bolsa y que, por ejemplo, no sé, necesiten abrir una operación en otro continente, digamos en Australia o en Asia, ¿sí? Y para eso requieren 10 billones de pesos, con B, ¿no? 10 billones. Entonces, igual, ellos tienen el mismo dilema que tenía el gobierno. ¿Voy a la banca comercial o la banca tradicional? ¿Me cobran un interés duro? O más bien, yo emito los bonos y yo soy el que le pongo el interés que voy a pagar. ¿Mm? Esa es la figura que se maneja como endeudamiento y es muy válido. Hay muchas empresas que lo hacen. ¿Ok? Entonces, a esto se refiere el pasivo no corriente o a largo plazo. Bien, nos queda por último, pues, en cuanto al balance, el patrimonio. ¿Sí? En el patrimonio, pues, si lo quisiéramos definir, básicamente representa los compromisos que la empresa tiene con sus dueños, respaldados en la escritura y las ganancias obtenidas. ¿Sí? ¿Qué cuentas encuentro acá? Pues el capital social, obviamente, que son los aportes, los dividendos, la utilidad del ejercicio, las utilidades de años anteriores.
¿Ok? Bien. Aparte del estado de resultados, ¿sí? Perdón, del balance general está el estado de resultados, que es el otro gran estado financiero y que este es como el más ácido, digámoslo así, porque es el que me dice o gané o perdí. Ahí sí no tiene zonas grises, no tiene término medio. Gané o perdí. Bueno, sí tiene un término medio que es cuando la utilidad neta es cero, pero en ese momento estaría en punto de equilibrio y pues digamos que eh, no es lo ideal, ¿no? Aunque pues muchas empresas sufren para llegar a ese punto de equilibrio donde los costos son iguales a los ingresos. De eso, de ese punto de equilibrio, muy seguramente vamos a hablar en una de estas conferencias. Bien, para mostrarles cómo la estructura, voy a descargar em, del escenario 3 el Excel que acompaña al instructivo. Ah, bueno, aquí me toca habilitar. Bien, voy a descargar el Excel, que es el que ustedes van a manejar para la segunda entrega, ¿no? Bien, este Excel es de una empresa que pertenece al sector que nos da el instructivo, es decir, comercio al por menor en establecimientos no especializados. Ah, ok, perdón. Bien, ¿dónde estábamos acá? Ok, entonces, recuerden que en ese Excel pues encuentran las cifras históricas porque digamos que se está haciendo la simulación de un proyecto de inversión en una empresa ya creada. Bien, entonces en el estado de resultados, digamos que nosotros vamos a tener em, una parte que es la operativa. Entonces, acá voy a tener todas las partidas pues que tienen relación con la operación como tal. Y la segunda parte del estado financiero ya es la parte financiera, donde irán pues las partidas que no tienen que ver con la operación de la empresa o su día a día como tal. Bien, entonces en esta parte operativa voy a encontrar los costos de ventas, la ganancia bruta, los gastos de administración, que ya los vamos a definir. Bien, entonces siempre un estado de resultado va a tener estos dos componentes. El esquema general de, de este estado financiero es muy sencillo. Tengo unos ingresos, unas ventas operacionales, a eso le quito los gastos y ya, tengo utilidad o pérdida. Por eso les decía que es muy ágil. ¿Mm? Ahora, ¿qué es un ingreso? Pues obviamente su nombre indica que es un beneficio que se obtiene por la venta de bienes o prestación de servicios que hace la empresa como tal. Bien, pero dentro del estado financiero encuentro varios tipos de ingreso, ¿sí? Está el ingreso normal o el ingreso bruto, el ingreso neto y otros ingresos. Entonces, por ejemplo, acá están los ingresos que son propios de la actividad, ¿sí? De la empresa. Y por acá tengo otros ingresos que son más ligados a temas externos a la operación o diferentes a la operación. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, acá están, eh, digamos que los ingresos obviamente se consideran netos cuando hay rebajas, descuentos o devoluciones. Y aquí el tema de otros ingresos, que es el que va en la parte financiera, se refiere a
ingresos percibidos por conceptos diferentes a la actividad de la empresa. Por ejemplo, yo les decía ahorita que en el activo corriente podríamos, vámonos con otro color, podríamos estar hablando de la inversión en un CDT, ¿sí? Entonces, digamos que la empresa invirtió 10 millones en un CDT. Esos 10 millones irían relacionados como un activo corriente, pero los intereses que se generaron sobre esos 10 millones ya irían relacionados acá en esta partida, ¿sí? Digamos, invertí 10 millones y de esos 10 millones me gané 500.000 pesos, por decir algo. Entonces esos 500.000 van como otros ingresos en el estado de resultados. ¿Es claro ese análisis, chicos? Siempre las inversiones se registrarán en el balance, pero los intereses se registran en el estado de resultados, ¿ok? Esto es Sí, señor. importante que ustedes lo conozcan porque en la segunda entrega, pues ustedes ya van a empezar a trabajar con este archivo precisamente, ¿sí? Y ustedes pues van a tener que entender de dónde, que está en la segunda hoja, de dónde sale esta información proyectada, ¿sí? Obviamente, al final van a llegar a un flujo de caja y sobre ese flujo de caja es que van a calcular los indicadores financieros que repasamos la clase anterior, ¿sí? Bien, volviendo acá a la presentación, como hay ingresos, pues también está su contraparte que son las salidas o los egresos o las erogaciones, ¿sí? Que como le indican acá, pues obviamente se entienden como las salidas de dinero de la empresa en su operación diaria, ¿ok? De este ya encontramos tres tipos de egresos. No dos ingresos como no dos tipos como en el caso de los ingresos, sino tres tipos de egresos. Costos de ventas, gastos y otros egresos. Si lo miramos sobre el estado de resultados, entonces aquí están los costos de venta y por este lado están los gastos de administración, ¿sí? Costos de ventas normalmente van asociados a los costos variables de la operación. ¿A qué me refiero con costos variables? Por ejemplo, yo tengo una microempresa de fabricación de camisetas, ¿sí? Resulta que yo en promedio estoy fabricando, no sé, 1.000 camisetas al mes. ¿M? Para esas 1.000 camisetas, digamos, de pronto necesito ah, mm, 5 personas que las fabriquen, ¿sí? ¿Qué pasa si yo me consigo un cliente y ya no voy a fabricar 1.000, sino 2.000 camisas o camisetas? Pues obviamente la materia prima se me va a doblar, ¿sí? Y en el caso de los operarios o la mano de obra directa, pues en teoría también debería pasar de 5 personas a 10. ¿M? Entonces, por eso estos costos que pueden cambiar en el tiempo se llaman costos de ventas o costos variables. Es decir, costos de venta siempre van asociados a la producción de la empresa. Bien. Bueno, ahí también depende, pues, cómo lo maneje el empresario, ¿no? O el emprendedor, porque a veces cuando esas, esas ventas son tan, digamos, variables, ¿sí? Em, Ellos implementan procesos automáticos o tratan de implementar maquinaria para reemplazar de cierta forma lo que hacen los operarios, ¿sí? O manejan temas de productividad, analizan de pronto un proceso y miran, no, es que nosotros estamos haciendo, digamos, un proceso que es muy demorado y si lo hacemos de otra forma, pues nos va a agilizar más el tiempo y por ende, pues no tendré necesidad de contratar más personas. ¿M? Bueno, hay varias estrategias para utilizar ahí. Los gastos son como erogaciones o egresos, pero que son fijos. Por ejemplo, un arrendamiento, ¿sí? Yo digamos que yo la fábrica de las camisas las tengo en una bodega. Entonces, la bodega tiene un arriendo de 5 millones de pesos al mes.
Eso no va a cambiar, así yo tenga que fabricar 2.000, 5.000, 10.000 camisetas. ¿Bien? Eso es un gasto fijo. ¿Qué otro gasto fijo encuentro? Los relacionados con la nómina administrativa. Igual, una recepcionista o una secretaria si la hay, o el guarda de seguridad. Eso no va a cambiar dependiendo del nivel de ventas. Como les decía, pues esos están relacionados acá. Pero ¿qué otro egreso puedo encontrar? Volvamos a nuestro esquema del balance general. Ahora situémonos en un pasivo corriente, ¿sí? Resulta que la empresa pidió prestados 50 millones, ¿sí? Bueno, en este caso este sería un pasivo a largo plazo, ¿no? Que la idea es pagar esos 50 millones, pues, a más de un año, ¿no? 50 millones pidió y esos 50 millones quedan relacionados como una deuda a largo plazo. Los intereses que yo pago por esos 50 ya no irán en el balance, sino irán acá como gastos financieros. ¿Bien? Entonces, vean que siempre voy a encontrar que todo lo que esté con la operación, voy a clasificarlo en esta parte del estado de resultados, y toda la parte financiera, todos los gastos asociados a actividades que no tienen que ver con la operación van en la parte de abajo, en la parte financiera. ¿Bien? Ok. Acá en la parte de ingresos, también puedo, que se me pasó comentarles, ya en estos minuticos que nos quedan les voy a explicar, eh, cuándo, cuándo se pueden percibir otro tipo de ingresos. Ya dijimos que estos otros ingresos son intereses que gana la empresa por invertir en un CDT, por decir algo, ¿sí? Miremos, por ejemplo, lo que sucede con los supermercados de grandes superficies. Digamos que hablemos del éxito. Resulta que el éxito tiene proveedores, obviamente también empresas gigantescas como Alpina, como Colanta, bueno, tiene sus aliados en el tema de proveedores, ¿sí? Entonces ellos le dicen, por ejemplo, a Alpina, bueno, yo le voy a comprar no sé cómo será la medida, un container de productos, ¿sí? Que valen, no sé, 500 millones de pesos o 1.000 millones, digamos. Ese container pues, son todos los derivados de lácteos, ¿no? Que maneja Alpina, yogur, queso, etcétera, etcétera. Normalmente en esos convenios las empresas se pagan, digamos, en este caso el éxito le pagaría Alpina a 3, 4 meses. Cuando el éxito recibe esos productos y lo coloca en sus estanterías, eso no dura más de 10, 15 días, pues porque son productos no perecederos, tienen una fecha de vencimiento. Es decir, que esos 1.000 millones, digamos que valían esos productos, el éxito los recupera en 20 días. Pero con Alpina, digamos que cuadró una factura 3 meses. Entonces, ahí tiene dos opciones el éxito, ir a pagar de una vez o más bien ese dinero que recaudó por el concepto de venta de esos productos, ¿qué hace? Pues lo pone a invertir en el sector financiero. Puede ser en un CDAT, que es parecido a un CDT, pero en días, ¿sí? O en otros productos que obviamente tengan seguridad que no van a perder pues el dinero, ¿no? O sea, no lo van a invertir en acciones, nada de eso, sino que pues lo invierten bueno, también depende del conocimiento del gerente financiero, pero normalmente lo invierten en activos de bajo riesgo, como un CDAT, por ejemplo, o inclusive CDTs, ¿sí? Ahí, en ese momento, se está configurando un ingreso diferente al de la operación, que es considerado otro ingreso, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí se le puede dar un manejo y no está haciendo nada malo. O sea, se le está dando un manejo financiero porque no le está incumpliendo a Alpina, porque con Alpina ya definió que él le paga los 3 meses. O sea, él pone a invertir su dinero, esos 1.000 millones los pone a rentar 2 meses y medio, casi. Ahí se gana un buen dinero y ese es el que va relacionado, en este caso, como otros ingresos dentro de la parte financiera.
del estado de resultados. Es buen negocio, ¿no? Igual no están haciendo nada malo, como les decía. Yo pacté a 3 meses, al tercer mes yo le pago, pero mientras tanto yo trabajé esa platica, que es lo que hacen los bancos con nosotros. ¿Bien? Ok. Aquí en el tema de egresos es importante y yo creo que también lo vamos a tocar en una conferencia. En una conferencia les voy a explicar, o aunque ustedes ya lo deben saber por matemática financiera, cómo construir una tabla de amortización. ¿Ustedes ya vieron esa parte? ¿Ustedes ya, casi todos ya vieron matemática financiera? Sí. Chicos, ¿de ustedes sí vieron esa materia? ¿Ya la vieron? Sí, señor, sí. Ok. Sí, Entonces, señor. ¿por qué es importante? Sobre todo en proyectos. Porque en proyectos siempre va a haber un capital para invertir. Digamos que yo pienso colocar, mi emprendimiento va a ser un restaurante donde voy a vender una comida especial, digamos, de otro país para hacerlo innovador, etcétera, etcétera. O sea, no la común que se maneja acá. Entonces, para eso necesito, no sé, 50 millones. 50 millones no los tiene uno dentro del bolsillo, ¿no? Entonces, muy seguramente el emprendedor puede tener 5 o 10 millones ahorrados. Pero ¿qué pasa con los 40? Pues los va a tener que pedir prestado a alguna entidad bancaria o ahorita pues existen muchas modalidades de endeudamiento. Entonces esos 40 millones se los tiene que llevar a un esquema donde sepa periodo a periodo, si lo está manejando a años, año a año, cómo le está saliendo el tema de las cuotas, de los intereses, de lo que está amortizando a capital, etcétera, etcétera. Por eso es importante que también nosotros manejemos una estructura o sepamos cómo liquidar un crédito a través de una tabla de amortización. Eso pues también lo reforzaremos en una próxima conferencia. Bien. Am, bueno, ya hablamos de gastos. Bueno, aquí ya nos hablan, no nos especifican lo de los costos de venta, como les decía, pues que son ligados a la producción y que pueden variar en el tiempo. Y nos hablan de algunos gastos que estos, la idea es que se mantengan o sean constantes en el tiempo. Y aquí hay algunos ejemplos de balance, estado de situación financiera y de flujo de caja. Bien, chicos, entonces eso era básicamente lo que les quería comentar hoy. De pronto para los que se conectaron hace poco, no olviden por favor siempre que asistamos diligenciar la lista de asistencia, ¿ok? Si no lo han hecho, por favor, hagámoslo de una vez. El tema son indicadores financieros, ¿bien? No olviden también tener en cuenta que para esta primera entrega solamente tienen que desarrollar estos 4 puntos. No tienen que cargar ningún Excel, no, solamente el Word con el desarrollo de estos 4 puntos. También recuerden mi eh, consejo o sugerencia de revisar en la opción anuncios el link de grabación de la sesión TAP. Ese link eh, es una conferencia que dictó la profesora Rocío, que como les decía en una anterior oportunidad fue la que escribió este módulo. Nos explica toda la estructura, todos los puntos pues que se deben desarrollar, digamos que para el trabajo final, pero dentro de esos me especifica qué es una introducción o cómo la puedo digamos, diseñar qué es un marco teórico. Como yo les decía, para esta primera entrega ustedes tienen que hacer la introducción, la investigación, el marco teórico y la bibliografía. Ella nos explica cómo se puede diseñar un marco teórico. O sea, ella nos dice que no es un marco teórico. Por ejemplo, un marco teórico no es un glosario, como les decía anteriormente. También nos habla sobre esa investigación, nos recomienda, nos da algunos conceptos. Bien. Entonces, importante, chicos, que revisen esa grabación. Ok, Profe, bien, pregunta, ¿sí? ¿el trabajo de cuántas hojas mínimo o máximo? Pues digamos que ahí no hay un límite, ¿no? Pero yo
Pues miremos de acuerdo con los puntos. Pues obviamente va a ir una portada, ¿sí? Aunque no lo diga acá, pues por presentación siempre va a ir una portada. Y como vamos a manejar normas APA, de pronto la idea es que haya una tabla de contenido. Ahí irían 2, con esta 3. Esta investigación creo que máximo 2 hojas, serían 5, con un marco teórico de 2, 3 hojas bien, serían 5, digamos 7, 8, bibliografía 9. Pues digamos que estoy haciendo como un presupuesto, ¿no? Pero más de 10 hojas no creo que se vaya, ¿ok? Ok, profe, gracias. Por aquí nos pregunta María Sobeida Giraldo. Solo estamos 2 personas, hay problemas si lo hacemos las 2. Lo que yo siempre les digo, chicos, si de pronto de su grupo que son 5, solo aparecieron 2, como es el caso de María Sobeida, la idea es que ustedes dejen evidencia, contactar a sus compañeros. Yo siempre soy de la, digamos, perspectiva de conciliar, ¿sí? Decirles, miren, muchachos, necesitamos presentar el trabajo y pónganles una fecha límite. Mire, si de aquí a, no sé, si de aquí a mañana domingo no tengo ningún aporte por parte de ustedes, pues vamos a presentar el trabajo solo los que hemos aportado o desarrollado algún punto del trabajo. O sea, ponerles un límite, ¿bien? Y ahí se deja, digamos, la evidencia que se trataron de contactar. Ya si el domingo, para el ejemplo, si el domingo no se reportaron, entonces cargan el trabajo y en la portada pues relacionan nomás las personas que participaron, ¿sí? Entonces cuando yo esté calificando, pues yo miro el grupo 5, por decir algo. Ah, solo trabajaron 3 personas, esos 3 tienen nota, los otros pues tienen 0. ¿Bien? Bueno, sí, Laura Camila, lo mismo. Entonces, esa es mi sugerencia. Nosotros no nos podemos meter como docentes, no, a ver qué fue lo que pasó con fulanito, no. Nosotros pues apenas sugerimos, nosotros no podemos meternos ahí. Inclusive ahora pues con más veras menos porque los grupos son aleatorios. Bien, listo chicos. Entonces, si no hay más dudas, vamos a dar por terminada la sesión. Voy a detenerla.